Día puedes ir al canal de YouTube, hay un mensaje que se llama Mesías, también es muy bueno, pero el día de hoy vamos a ver este tema y sé que va a ser de bendición a tu vida. El deseo de mi corazón es que hoy salgas contento, alegre, ¿no? y deseando más a Dios. Dice en Marcos capítulo 16:6, dice: pero Él les dijo, no se asusten ustedes, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde le pusieron. Señor, ayúdanos el día de hoy y habla a nuestros corazones. Ponemos nuestras vidas en ti y te agradecemos por el privilegio de poder estar aquí en tu casa, poder conectarnos a través de esta plataforma de Facebook. Padre, yo te pido que tú hables a nuestras vidas la porción que cada uno de nosotros necesita. Ayúdanos, Dios, a que nuestra atención esté puesta en ti y en lo que tú quieres hablar. Quita de nosotros todo aquello que impida conectarnos contigo. Si quizás tenemos preocupaciones por alguna cuestión que dejamos afuera, te pedimos, Dios, que podamos concentrar nuestra atención en ti, en lo que tú quieres hablar, y usa mi vida, Dios, para que tú, Dios, hables a cada corazón. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, amén. Entonces dice que Él ha resucitado, ¿no? La resurrección de Cristo es una de las verdades centrales de la fe cristiana, no es en lo que se basa el cristianismo. Recordar el día de hoy tiene que alegrar nuestras vidas. Tienes que estar alegre, contento, ¿no? De saber, de este día festejarlo. Porque lo que Cristo hizo tiene una trascendencia, no solamente aquí en la tierra, sino que es una trascendencia eterna. Di conmigo, trascendencia eterna. ¿Sí? Dice 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 3 y 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Antiguo Testamento habla del sufrimiento que pasaría Jesús y de la resurrección. El Antiguo Testamento se basa en Jesús. Es en lo que se basa Jesús, ¿no? Hay muchas historias muy importantes, muy buenas, muy claves, que hablan sobre David, ¿no? Sobre José, sobre Moisés, tantos personajes, pero todo se basa en Jesús, ¿no? El Antiguo Testamento trataba acerca de la obra de Cristo, como lo era Salmos, como lo era Isaías en algunos capítulos. Sí, esa era la promesa en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que un Salvador vendría a salvarnos. Y eso tiene que darnos alegría. Sí, eso es gloria a Dios, saber que alguien nos salvó, saber que hay una salvación para nosotros, porque debemos de entender una cosa: no podemos ser eternos en esta tierra, no hay eternidad en este planeta, ¿no? Entonces, quiero empezar con una introducción sobre lo que pasó Jesús en los últimos días. Y el tercer año, ¿no? Más o menos el tercer año de Jesús llegó en un viernes muy catastrófico, ¿no? Así se dice. Sí, un viernes muy difícil, ¿no? Porque por un espacio de 3 años Jesús había ministrado a los seres humanos, ¿no? Él hablaba a los humanos, pero en un espacio de 3 años pasaba esto. Durante ese tiempo los dirigentes de los judíos trataban de matarlo, intentaban acabar con él, ¿no? Y finalmente lograron el propósito de acabar con él utilizando falsas acusaciones. Los judíos conspiraron con las autoridades romanas y Jesús murió en una cruz. Después de su muerte, muy pocas personas se sintieron contentos, ¿no? Pilato, el gobernador romano, sufrió crisis de remordimiento, ¿no? Sabía que había permitido que un hombre inocente fuera crucificado. Los soldados romanos supieron antes que el espíritu dejara el cuerpo de Jesús, que alguien más que humano había muerto aquel viernes en esa cruz, ¿no? Qué impresionante. Quizás Herodes había tratado de borrar la memoria de Jesús con una noche bacanal, con una noche de fiesta, ¿no? Pero Jesús persistía en su conciencia, haciéndolo desgraciado, ¿no? En cada miembro del Sanedrín también la conciencia los acusaba por todo lo que habían hecho. Los peregrinos a lo mejor estaban cansados, fatigados por los días de Pascua, ¿no? Estaban a lo mejor de mal humor. A lo mejor alguien jalaba a su niño, ya vámonos a la casa, ¿no? Como algo normal, como ahorita, ¿no? Todos cansados volvían a sus hogares después de las fiestas de Pascua. Pero probablemente los más infelices en aquellos momentos en Jerusalén, después de aquel viernes, fueron los discípulos de Jesús, ¿sí? Porque su Mesías había muerto en una cruz, ¿no?
habían visto morir. Algunos corrieron, algunos se alejaron, bueno, todos se alejaron, pero quizás vieron de lejos cómo moría su Mesías, ¿no? Habían tenido la muerte, él había tenido la muerte más horrenda, más humillante de aquellos tiempos, algo increíble, ¿no? ¿Te puedes imaginar? Qué impresionante puede ser esta escena, que tu maestro, tu Mesías muera de esa forma. Pero después, el día domingo, ¿sí?, el Cristo resucitado vino a estos desalentados, desilusionados y tristes seguidores, a sus discípulos, ¿sí? Dice la Biblia en Juan 20:20, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Qué increíble, se regocijaron porque el mismo Jesús que había muerto ahora los visitaba en forma viviente. Su amigo más querido había vuelto de la tumba. Eso es algo increíble, ¿no? Ahora, la experiencia de los decaídos discípulos o los tristes discípulos con la resurrección de Cristo puede significar mucho para los seguidores de Jesús el día de hoy, para ti y para mí. A cada creyente, a cada persona que cree en Dios con un corazón sincero. A menudo las circunstancias de la vida nos entristecen, ¿no es así? Pasamos por circunstancias que nos llenan de tristeza, pero el Señor resucitado, Jesús de Nazaret, entre nosotros puede hacer que nos regocijemos y que festejemos y que nos alegremos. Porque no solo se trata de decir, ya resucitó y ya, qué bonito, qué celebración cada año. No, la resurrección trae cosas que día a día son buenas para nosotros. No es simplemente decir, ya resucitó, qué bueno, y hacemos algo muy bonito y ya no. Se trata de que cada día hay una trascendencia en nuestras vidas de que Él haya resucitado, ¿no? ¿Y sabes qué? Lo que en realidad cambió las cosas en los discípulos del primer siglo no fue un relato de la resurrección, sino Cristo resucitado fue lo que cambió. No fue para ellos el anuncio de la resurrección, sino su aparición personal, ¿sí? Ahora vamos a observar 3 maneras de cómo Dios, a través de la resurrección de Jesús, puede darnos fuerza y puede levantarnos en medio de temores. No, quizás estás pasando por temores o dificultades. Nos ayuda a desarrollar nuestra fe y a tener paz en nuestro futuro. Muchas veces tendemos a preocuparnos por el futuro y sabemos que son días difíciles el día de hoy, lo decía Agüero, ¿cierto? Son días complicados, ¿no? Días amargos. Mas sin embargo, creer en Dios nos da una esperanza firme y sincera que nadie puede quebrantar. Lo que Dios nos ofrece nadie nos lo puede quitar. La esperanza que tenemos en Dios, nadie nos puede apagar ese gozo que podemos tener, porque al saber que Él resucitó, tenemos esperanza tú y yo. Dice Hebreos capítulo 10, 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. ¿Sí? Es aprender a perseverar cada día y tener siempre en mente que vale la pena por la vida eterna que nos espera. Perseverar en Dios. Di conmigo, vale la pena. Vale la pena hacerlo. No se trata de que esto es para mantener la salvación, porque sabemos que la salvación es por gracia, sino que esto es una evidencia de la salvación. Cuando tú recibes a Jesús, ¿sí?, la gracia de Dios te hace salvo. No tenemos nada que ver, pero hay algo en nosotros que nos hace buscar de Dios, que nos hace depender de Él, permanecer sin dudar en lo que profesamos. Él es fiel siempre, Él es fiel. Sí, Él es fiel contigo, Él es fiel con cada uno de ustedes. La fidelidad de Dios nunca cambia. Nunca cambia. Nosotros somos cambiantes, pero Él nunca cambia, ¿cierto? Entonces el número 1 es que su resurrección echa fuera nuestros temores. Todos nuestros temores. Las circunstancias que tú y yo pasamos en la vida nos inquietan, ¿cierto? A veces nos inquietan, nos desalientan, nos desaniman. Muchas veces no las esperamos en realidad, que pase algo, y pasan cosas que no esperamos. Los discípulos, después de la crucifixión, se reunieron llenos de temor en el aposento alto. ¿Sí? Llenos de temor. Distintos sucesos de la vida hacen que los creyentes tengan temor. ¿Cuál es el temor que tú tienes el día de hoy? ¿Cuál es el temor más grande que tú puedes estar cargando el día de hoy? Muchas veces el temor adopta diferentes formas, ¿no? Temor por el futuro. Mucha gente le tiene temor a la muerte, a la posibilidad de perder el empleo. A mucha gente le tiene temor a ir envejeciendo, no quiere envejecer, ¿sí? Hay enfermedades,
la crítica, los problemas desconocidos que no conocemos y tantas cosas. El miedo, el temor trae a nuestras vidas consecuencias negativas. Sí, trae consecuencias negativas. Los discípulos no podían cumplir la voluntad de Cristo mientras estaban llenos de temor. Ellos estaban llenos de temor. El temor nos quita nuestra máxima eficiencia, nos quita la eficacia que tenemos. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Somos conducidos a pensamientos negativos. ¿Alguna vez has tenido pensamientos negativos? No. El temor produce más temor. Nos debilita, nos hace más vulnerables a aquello a lo que le tenemos temor. La resurrección de Jesús, en la cual tú y yo creemos y por lo cual tú y yo estamos aquí el día de hoy reunidos, hizo posible quitar cada uno de los temores que nos acomplejan. ¿Sí? Que nos destruyen, que nos alejan de Dios, que nos hacen creer que toda esperanza ya está muerta. Mas sin embargo, tú no dudes ni un instante, ya que Él cumple sus promesas en nuestras vidas. Dios cumple sus promesas. Él fue a este lugar donde estaban aquellos hombres llenos de pánico, como dicen aquí en Morelia, paniqueados. Estaban todos paniqueados, llenos de temor, ¿no? Y dice Juan 20:19 que al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. No, ¿qué les dijo? Que Dios te bendiga, que Dios te dé paz. ¿Te puedes imaginar esa escena? Que Dios te dé paz. La obra de la cruz, lo que logró Jesús, completaba su declaración: consumado es. Eso logró traer la paz entre Dios y su pueblo, entre Dios y nosotros, ¿sí? Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesús es que hay una paz en nuestras vidas que nos hace despojarnos de todo aquello que es contrario a la paz de Dios, ya que Él nos reconcilia con el Padre. Él lo hizo posible, que tú puedas ir y orar. Pero muchas veces no queremos ni orar, nos cuesta trabajo, no queremos buscar de Dios. Preferimos ver Netflix, ¿sí o no? No, en vez de buscar a Dios. No, muchas veces pasa eso. Entonces, yo no sé los temores que tú tengas el día de hoy, no, pero muchas veces hay temores que nos agobian, que nos oprimen, que nos fatigan, que nos persiguen día con día, y hay temor en nuestra vida. Pero te puedo decir que nuestro Señor resucitado, que Jesús, nos da el valor interior para enfrentar esos temores que nos alejan de su voluntad. Muchas veces por temor nos alejamos de la voluntad de Dios, porque ¿sabes qué es lo que Él nos ofrece? Nos ofrece paz, una paz interminable. Sigue diciendo en Romanos 5:2: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza que tú necesitas viene de Dios. La esperanza que necesitas para tu familia viene de Dios. Para tus hijos viene de Dios. Para tus padres viene de Dios. Esa es la esperanza que tú necesitas el día de hoy. La esperanza que tú necesitas viene de Dios. La esperanza que Él nos ofrece nunca es frustrada, está garantizada aquí y ahora. En este mismo instante está garantizada, y está garantizada por la eternidad. Por el amor que Dios mostró al entregar a su Hijo en la cruz, es que el Espíritu Santo derrama paz en los corazones de los creyentes. Es de esa manera. Si tú párate firmemente en esos temores que tengas, que pareciera que son más grandes que lo que tú puedes creer, porque hay temores que son así, y llénate de esperanza. Llénate de esperanza sabiendo que la gloria de Dios cuida de ti, que la gloria de Dios tiene cuidado de ti, porque la resurrección de Cristo lo hizo posible al demostrarnos que cada día vale la pena seguir confiando en la esperanza que tenemos en Él. Cada día vale la pena. El número 2 es que su resurrección desarrolla nuestra fe. Ningún discípulo es una persona perfecta, ni antes ni ahora. No existe una persona perfecta. El único perfecto es Cristo. Si estamos estamos llenos de errores, ¿sí? De dificultades en nosotros, estamos llenos de defectos, porque somos humanos, ¿sí? Y como ya sabemos, estos hombres, los discípulos de Jesús, habían vivido muy cerca de Jesús durante 3 años, ¿no? Comían con Él, ¿no? Oraban con Él. ¿Te puedes imaginar? Dormían con Él, vivían cerca de Él.
muy cerca de él. Su fe era débil, a pesar de que estaban con él, ¿no? Su fe era débil. Y yo podría preguntarte a ti, ¿cómo está tu fe el día de hoy? Quizás dices, bueno, mi fe está debilitada porque no creo que Dios pueda hacer algo en mí. Mi fe está debilitada porque no creo que pueda cambiar esas, con lo que estoy batallando, X situación. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Sí? Jesús en muchas ocasiones les había hablado de la resurrección a sus discípulos, pero ellos no creían, ¿no? Estaban llenos de dudas en su vida, ¿sí? Todos como creyentes tenemos una fe inmadura. Nuestra fe es inmadura muchas veces, ¿sí? Ahora quiero que veas el panorama de los discípulos, ¿no? Ellos estaban cerca de Jesús, comían con Jesús, vivían con Jesús, veían lo que hacía, veían sus milagros, veían todo lo que Él podía hacer. Y aún así se llenaban de dudas, ¿no? Ahora te puedes imaginar a nosotros, que no estamos cerca, que no vivimos en ese tiempo, ¿no? Y muchas veces estamos llenos de dudas y nuestra fe, en vez de madurar, va decayendo. Nos vamos alejando poco a poco, ¿sí? Esa es la importancia de que nosotros necesitamos día con día ir desarrollando una fe madura para alcanzar el carácter del Maestro, el carácter de Cristo. Muchas veces en estos tiempos dejamos de creer o hacemos a un lado las promesas que Jesús tiene para nosotros. La fe va creciendo conforme vamos buscando de Dios en nuestras vidas y pasamos tiempo de comunión con Él cada día, ¿sí? Y pasamos tiempo de comunión, ¿sí? Eso hace que nuestra fe se fortalezca. Si tú recuerdas la semana pasada, Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Él lo hace posible, ¿sí? Lejos de Él no podemos hacer nada. Ni siquiera podemos tener la intención de buscarlo. Siempre cuando te vas alejando un poco, te vas alejando más y más y más, y cuando te das cuenta ya estás más frío que un hielo, alejado de Dios. Por eso es necesario que siempre estemos cerca, buscando de Dios. El encuentro de los discípulos con Jesús después de que Él resucitó, eso hizo que ellos crecieran. Ellos crecieron, ¿sí? Y es lo mismo, para que tu fe vaya creciendo, para que tú vayas creciendo, tú necesitas un encuentro diario con Dios, un encuentro diario con Jesús. Y es posible a través del Espíritu Santo que lo hace posible. En los tiempos de dudas pensaríamos que destruyen la fe, ¿no? Cuando hay dudas, pero la realidad es que hace que tú crezcas como persona, porque Tomás dudó, ¿no? En el momento que no creyó, ¿no? ¿Qué decía? No, yo no voy a creer. Si yo no paso por sus manos mi dedo, no voy a creer. Yo no les creo, ¿no? Quizás le dijeron con mucha emoción, oye, Jesús resucitó. No, quizás dijo, no me interesa, yo no voy a creer si no lo veo, ¿no? Entonces tú puedes leer esta historia en Juan capítulo 20, versículo 24 al 31, ¿no? Después de que él dudó, después de que vio a Jesús, él creció como persona, él creció. Los discípulos estuvieron más convencidos de la realidad de Jesús después de pasar 3 días de dudas, ¿no? Esto está comprobando o comprueba que cuando un creyente verdadero pasa por periodos de duda, resultan más fuertes seguidores de Cristo cuando esa duda termina, porque fueron perseverantes, ¿sí? Cuando pases por pruebas y lleguen dudas a tu vida, o dudes de lo que Dios puede hacer en ti, haz lo que hicieron los discípulos en Lucas 17:5, ¿sí? Ellos fueron a Jesús y le dijeron, Jesús, aumenta nuestra fe. Muchas veces no lo hacemos. En vez de decir, oye, aumenta mi fe, Jesús, preferimos decir, híjole, pero ¿será que sí estás conmigo? ¿Será que no estás aquí? No. Ellos fueron y le dijeron, aumenta nuestra fe, auméntame la fe para seguir creyendo, ¿sí? Y que Dios aumente tu fe para crecer, para creer, para que sigas creyendo en las promesas que Dios tiene para tu vida, para que sigas confiando en Él, sabiendo que la eternidad es más segura que un mundo que es pasajero. Sí. El mundo es pasajero, pero debemos de enfocarnos en lo que es eterno. Que la fe de Dios vaya aumentando en ti, sea adecuada, que Dios vaya aumentando la fe en ti, para que nunca dudes de que su resurrección marcó un antes y un después de la historia de aquellos creyentes que tienen una búsqueda personal con Dios día con día. Dice en la palabra que no todo el que me diga Señor, Señor
pues entrará al reino de los cielos, ¿no? Debemos de entender que debemos de buscar con un fervor en nuestros corazones de Dios. Creemos por fe que Él resucitó, no lo vimos, pero el Espíritu Santo nos da convicción y su palabra lo confirma, viendo cómo la historia ha comprobado que el Rey de Reyes ha resucitado. No, su resurrección revela nuestro futuro. Di conmigo, revela mi futuro. Él revela mi futuro. Cuando hablamos del futuro, muchas veces podemos llegar a desesperarnos, ¿no? Porque vemos el futuro y podemos desesperarnos porque el futuro es incierto. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Sí, posiblemente las conversaciones de los discípulos en el aposento alto, ¿no?, les traía conflictos. El pensar qué es lo que iba a pasar con ellos después de que su Mesías ya había muerto, después de que Jesús había muerto en esa cruz. Quizás se llenaron de dudas, quizás tuvieron conflictos en sus vidas, ¿sí? Porque ya no estaba el Maestro con ellos, estaban solos, ¿no? No había nadie con ellos, estaban solos, ya no estaba Jesús. Al ver la muerte física de Jesús, quizás se habían rendido al temor o estaban paralizados, porque el miedo los iba consumiendo. El hecho de que la muerte física era el fin, sus mentes estaban llenas de desesperación por lo que vendría después, quizás, por lo que iba a venir. Porque en el transcurso de esos días, cuando Jesús fue crucificado hasta la resurrección, ellos se fueron a encerrar a un lugar, ¿no? Quizás pensaban que también iban a acabar con ellos. Quizás pensaban que también los iban a crucificar. Quizás pasó por sus mentes que Jesús no iba a resucitar, ¿no? Y sí, algunos terminaron crucificados. Algunos les cortaron la cabeza, fieles seguidores de Jesús, ¿no? A ellos se les terminó la esperanza, se les quitó la alegría, ya no había por qué luchar, ¿no? Ya no tenían un futuro, porque quizás el temor, las dudas, la incertidumbre, el huir y dejar al Maestro solo, eso los cegó en el futuro que Jesús había prometido para sus vidas. Sí, estaban cegados. Que el que resucitó y el que después iría al Padre, vendría un consolador que dejaría el Espíritu Santo con ellos hasta el fin del mundo. Pero eso ellos lo habían olvidado. Como les dije al principio, Él muchas veces les hablaba, sí, que se iba a ir, pero ellos quizás no entendían, estaban llenos de temor. Muchas veces cuando estamos llenos de temor, tú y yo, llenos de angustia, llenos de aflicción, nos paralizamos. Quedamos paralizados y olvidamos que no solo Jesús intercede por nosotros, sino que el Espíritu Santo está disponible para darnos la seguridad y la fuerza necesaria que necesitamos todos los días. Todos los días. La resurrección de Jesús revela un futuro glorioso al mostrarse vivo. Había sido postrado por la muerte, pero ahora se detenía ante los discípulos mostrándoles las señales de los clavos, la marca del costado. El Señor Jesús se había levantado victorioso de la muerte. Y esto nos revela que si Él vive, todos los que lo siguen viven también. Y el vivir no es solo vivir aquí, ¿no? Como se los dije al principio, lamentablemente un día tenemos que partir, ¿no? Algún día tenemos que partir de esa tierra. Pero podemos vivir eternamente gracias a Cristo, en paz y en tranquilidad. El estar cerca de Dios aquí en la tierra es solo una probadita de lo glorioso que será la vida eterna. Pero muchas veces preferimos correr a lo que nos ofrece el mundo y dejamos fuera a Dios, nos olvidamos de Dios, ¿no? Juan 11, 25 y 26, capítulo 11, versículo 25 y 26, dice: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí. En estos versículos podemos ver la historia de un hombre, ¿no?, al cual Jesús amaba mucho, ¿no?, Lázaro. Sí. Podemos ver esta historia. Y Jesús en estos versículos iba a mostrar el poder que Él tenía, ¿no? El levantar una persona muerta, el poder que tenía. Lázaro era muy querido por Jesús, ¿no? Amaba a Jesús, lo quería mucho, ¿no?
Ahora puedes imaginarte esto: él muere, Jesús no llega, y llega después de unos días, se encuentra a su hermana, y su hermana le dice, prácticamente le dice: Señor, pues ¿a qué vienes? Mi carnal pues ya se murió, ya. Pues ¿a qué vienes? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que vas a hacer si él ya está muerto? ¿No? Quizás era así, ¿no? Quizás le dijo: ¿para qué llegas? Ya no hay nada que hacer. Mi hermano ya está muerto, ya no hay nada que hacer, ¿no? Eso es poco del contexto que puedes encontrar en este capítulo, que lo puedes leer en Juan 11, ¿no? Entonces yo te preguntaría el día de hoy: ¿qué es lo que tú crees de Jesús? ¿Qué es lo que tú crees de Jesús? ¿Tú qué crees de Jesús? ¿Crees que ya no hay esperanza para ti como hijo de Dios? ¿Crees que la esperanza en tu matrimonio ya murió? ¿Crees que la esperanza para tus hijos ya no existe? ¿Crees que la esperanza para tus padres ya no está? ¿O crees que la esperanza para ti mismo ya no está vigente? ¿Tú crees que ya no hay por qué seguir viviendo quizás? ¿Crees que tu futuro es caer siempre en lo mismo? Y otra vez en lo mismo y en lo mismo. ¿Crees que esas promesas que puso en ti no llegarán jamás? ¿Qué es lo que tú crees? Lo principal es que Jesús venció a la muerte. Y esa es una de las razones que el día de hoy es muy significativo para nuestras vidas. El saber que Él ha resucitado nos da esperanza. Nos da una esperanza interminable, porque muchos de los que estamos aquí, antes de llegar a Jesús, ya no teníamos esperanza. Ya no había esperanza en nuestras vidas. Y yo te lo puedo decir que en mi familia ya no había esperanza. Perdón. Pero tenía un padre alcohólico. Y una madre también. Pero ¿sabes quién nos dio esperanza? Jesús. Él lo hizo posible. Él nos dio esperanza, ¿sí? Y no me refiero a una vida en este mundo nada más que tengas esperanza. Hablo de una vida eterna. Hablo de una vida eterna donde tú y yo no teníamos esperanza. Y si Jesús no hubiera muerto, tú y yo derechito nos íbamos al infierno. Pero Él se puso por ti. Él se puso por tus hijos. Él se puso por tu familia. Él entregó todo por amor a ti, ¿sí? ¿Qué dice? Yo soy la resurrección y la vida. La vida no termina con la muerte, sino que continúa eternamente con una vida sin fin de comunión con Dios. Nuestra confianza debe de estar firme en el único que puede levantar a los muertos. No, ni la resurrección ni la vida eterna existieran sin la intervención del Hijo de Dios. No sería posible. Dice 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 13 y 14. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. La resurrección de Cristo fue el sello de todas sus afirmaciones. Confirmó que era cierto que fue enviado por Dios. Pues si Dios lo resucitó de los muertos, es la confirmación de lo mismo, que era posible. La resurrección de Jesús no es una leyenda mítica. No es una leyenda. Mahoma no se levantó, ¿no? Buda tampoco lo hizo. El único que lo hizo posible fue Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Esto es el acto más grande que puede existir en la humanidad. Pero nos deslumbramos con cosas vanas. Pero esto es el acto más grande que tú vas a encontrar en la humanidad, porque por tantos años ha permanecido. Y tu fe si tú amas a Dios realmente, tu fe debe permanecer siempre firme en Dios, creyendo lo que Él tiene para tu vida, creyendo lo que Él quiere hacer en ti, creyendo que Él en Él está seguro. Pero muchas veces nuestra seguridad no está conectada con Dios. Nuestra seguridad se conecta a lo que podemos ver. Creer en Jesús es creer por fe. Tu fe debe de ir creciendo cuando busques de Dios. Cada día, cada instante, ¿sí? Entonces, la resurrección de Jesús es el acto más grande de la historia en la humanidad. La resurrección de Jesús nos da la esperanza que necesitamos, nos da el gozo, la paz, la alegría de saber que siendo personas que no lo merecemos, Dios nos ama sin pedir nada a cambio. Dios no te pide nada a cambio, no lo hace. Solo tienes que tener fe y seguir creyendo para ser salvo. Solo eso, tener fe. Y si no tienes fe, pues sé como ese hombre, ¿sí? Que Jesús que su hijo tenía epilepsia. No creía y le dijo: Jesús, ayúdame en mi incredulidad. Si a veces no crees lo que Dios puede ser, dile: Dios, ayúdame, Jesús, en mi incredulidad. Yo no creo, pero tú aumenta mi fe y ayúdame.
No, Jesús pagó el precio, hizo un intercambio, como decía la primera canción. Nos extendió gracia sin merecerla. Nos perdonó sin merecerlo. No. Nos da misericordia sin merecerla. Él resucitó para que tú sepas que te ama. ¿Sí? Y que lo único que te pide a cambio es que tengas fe. Es todo lo que te pide. Y Él va aumentando tu fe Él mismo, porque Él produce el querer como el hacer. Y que vivas conforme a su palabra. Y que no tengas miedo. Él te ama tal y como eres. Él no hace excepción de personas. Nosotros como humanos hacemos excepción de personas. Y decimos con él sí, con él no. Con ella sí, con él tampoco. ¿No? Somos humanos, tenemos errores. No podemos poner nuestra confianza en otro humano. Tenemos que ponerla en Dios. Sí, porque Dios te ama tal y como eres. ¿No? Como siempre lo digo, Dios te ama con las pecas que tengas. ¿No? Dios te ama tal y como eres. Te ama con el genio que te cargues. A Él no le importa, Él dice, yo te sigo amando. ¿No? Te ama con los errores que tengas. Con cada uno de los errores. Te ama con esas dificultades que hay en ti. Sí, con esas malas actitudes que muchas veces tienes ante Él. Con las inseguridades que hay en ti. Con los miedos que hay en ti. Con los temores que día a día te agobian. Él siempre está ahí para extenderte la mano. Por eso es el valor de la resurrección. Sí, es algo que trasciende día con día y va Dios contigo cada día. Él cambia todo lo que no está bien en ti y lo transforma en algo nuevo. Él lo puede hacer. Solo te pide un corazón dispuesto y que tengas fe. Y Él ya lo hizo posible al entregar su vida en la cruz y cargar en ese madero todo nuestro pecado, toda nuestra maldad y resucitar. Él nos otorga perdón. Él nos da el perdón. Y tú y yo a veces no queremos perdonar al vecino porque nos echa a la tierra, ¿no? Quizás, ¿no? Él nos otorgó un perdón interminable. Y la realidad es que fuera de Dios no podemos encontrar el verdadero gozo. No hay un gozo verdadero que tú puedas encontrar en Dios. Siempre va a existir un faltante dentro de ti. Y te lo digo con toda seguridad y con toda sinceridad. El día que tú decidiste decir, Jesús, yo decido que tú seas el centro de mi vida, tú marcaste tu vida. Porque desde ese día hay un faltante dentro de ti. No podemos encontrar el gozo ni la alegría fuera de Dios. Quizás sí, ver una película te haga sentirte bien. Escuchar música, ir con tus amigos, es padre. Pero para que tengas un gozo verdadero dentro de ti, siempre necesitas de Dios. Siempre, en todo tiempo. Si cada día busca su presencia, cada día ten tiempos con Él. ¿Quieres tener felicidad verdadera? ¿No? Como en los tianguis, ¿no? ¿Usted quiere tener felicidad verdadera? ¿Alguien quiere felicidad verdadera? ¿No? Deja que Jesús sea el primer lugar en tu vida. No puede ser tu esposo, no puede ser tu esposa, no pueden ser tus hijos. Tiene que ser Jesús, el centro de tu vida. Porque Él hizo posible, a través de su resurrección, darte, suministrarte lo que tú necesitas cada día. Amor, perdón, gracia, misericordia. Es lo que Él te ofrece. ¿Sí? Así es como lo hizo con los discípulos aquella noche en el aposento alto. ¿Sí? Él puede quitar los temores que tú tengas. Él puede desarrollar tu fe y darte la tranquilidad para tu futuro, sabiendo que tu futuro está seguro en Él. En nuestras fuerzas nuestro futuro no está bien, porque tú y yo planeamos un futuro de una manera y las cosas no resultan como tú y yo creemos, ¿no? Tú y yo tenemos un futuro victorioso y glorioso después de la muerte. ¿Por qué estás no oras conmigo? Y mientras yo voy orando, si tú en tu corazón te has apartado de Dios, o a lo mejor no conoces de Dios, o no sabes quién es Dios, o no le has entregado tu corazón y tu vida a Dios, si tú quieres reconciliarte con Dios el día de hoy, porque quizás te alejaste, ¿por qué no repites esta oración conmigo? Padre Santo, reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que no merecemos tu perdón.
Y sabemos que por amor eterno entregaste a tu Hijo para darnos la gracia, el perdón y la misericordia. Reconocemos que sin ti estamos perdidos. Ven a nuestras vidas, habita en nuestros corazones. Gracias por tu perdón, por el perdón que tú ofreces. Amado Dios, si en algún momento decidimos alejarnos de ti, te pedimos que nos perdones. Perdónanos porque muchas veces nuestra fe la ponemos en otro lado y no en ti. Queremos reencontrarnos contigo. Queremos regresar a nuestro primer amor y vivir enamorados y agradecidos por el sacrificio en la cruz, porque sabemos que lo vale todo. Aún en los temores que tenemos, ayúdanos a tener paz, sabiendo que tú cuidas de nuestras vidas. Y que si aún en nuestra fe tenemos duda de en quién creemos y a quién amamos, te pedimos que aumentes nuestra fe día con día. Y enséñanos a comprender que nuestro futuro está seguro en ti. Te pedimos que tú obres, Padre, en nuestras vidas, que tú obres en nuestros corazones, que el festejar tu resurrección no lo hagamos cada vez que sea Pascua o Semana Santa, sino que lo hagamos día con día, sabiendo que tu resurrección trae un futuro eterno de paz y de gloria contigo. Sabiendo que todo es posible, Jesús, cuando estamos cerca de ti. Perdónanos porque a veces somos infieles ante ti y decidimos buscar paz en otro lado, y esa paz nunca nos traerá la paz verdadera. Perdónanos porque muchas veces nos alejamos de ti sin darnos cuenta, por dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Pero Padre, aquí estamos con nuestro corazón rendido a ti, sabiendo que así como tú has sido fiel en el pasado en nuestras vidas, seguirás siendo fiel en nuestro presente y seguirás siendo fiel en nuestro futuro, porque tu amor nunca cambia, porque tu amor es inagotable. Te damos a ti la gloria, Jesús.